Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es José Manuel O'Neill, soy el coordinador docente de la diplomatura en simulación clínica. En esta segunda unidad, en esta clase número 5, dentro de desarrollos de competencias, nos interesa abordar este tema que es la inserción curricular por competencia, porque forma parte dentro de los objetivos de este instructorado en simulación clínica que ustedes se puedan adueñar de todas las herramientas posibles que les faciliten poder incorporar las competencias dentro de la programación de sus asignaturas, y lo que vamos a recorrer brevemente ahora es justamente este tema de poder realizar en base a lo que vimos en desarrollo de competencia y qué se entiende por competencia, cómo podemos empezar a ejercitar la inserción curricular eh, pensada desde un saber que se aprende desde una modalidad o metodología diferente. Para eso, repasando un poco lo que ya vimos, entendemos por competencia un conocimiento que de alguna manera nos va a requerir un insumo que tiene que ver con habilidades, actitudes, inclusive determinados valores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero no es uno más uno, dos, que digamos, no es una cuestión de que todo se subsuma permanentemente, sino que lo interesante de esto es combinar los elementos como para que se pueda ir adquiriendo esa capacitación y que nos pueda ir llevando a un orden superior mucho más complejo y que permita habilitar y desarrollar determinadas acciones. Por eso las competencias de alguna manera tienen que ver con una acción. Por eso se comienza siempre con un verbo en este tema de que requiere fundamentalmente de un conocer, de un hacer, de un razonar, de un pensar, ¿no? De que permanentemente estamos recreando una situación en particular, obviamente dentro de un contexto y dentro de un ámbito, ¿no? Dentro de un lugar en el cual nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, ya sea dentro del hospital, fuera del hospital, dentro de las asignaturas, dentro de los centros de simulación, dentro de cada uno de los lugares en donde hay un paciente o un padeciente que de alguna manera requiere de nuestra colaboración en cuanto a que nosotros podamos ir desarrollando nuestras competencias. Las características que tienen las competencias fundamentalmente es que tienen que ser o deben ser claras y concisas, ¿no? No deben ser más de las necesarias, que decir que yo tengo que hacer una síntesis en ese sentido y tratar de ir incrementándolo dentro de las posibilidades reales y también poder contar con los medios suficientes como para poder hacerlo para que el estudiante de alguna manera vaya aprendiendo y que vaya de alguna manera teniendo el tiempo suficiente que requiere el aprendizaje de cualquier conocimiento. Todas las competencias que se definan o todos los resultados que se quieran alcanzar por medio del aprendizaje, tiene que de alguna manera, en algún momento el docente tiene que verlo y el estudiante lo va a tener que demostrar y nosotros lo vamos a tener que evaluar, porque es de alguna manera como se trata de que nosotros podamos encontrar esa evidencia y poder certificar esa competencia. Una competencia como síntesis es una acción y por lo tanto, por eso es que se requiere siempre de que esté expresada por medio de un verbo, ¿no? Y no de un sustantivo, como muchas veces pasa con otros ejemplos en otras situaciones puntualmente. Si nosotros hacemos un mapa conceptual de cómo tenemos que ir insertando curricularmente estas competencias, nosotros tenemos que partir de que tenemos que empezar a generar nuestros planes de estudio
con una lógica diferente a cómo lo venimos haciendo. Por eso el espíritu de esta diplomatura es tratar de ir llevándoles a ustedes a las herramientas necesarias para que ustedes puedan ir modificando sus asignaturas y ustedes con el rol de instructor en simulación clínica, como profesores de esas asignaturas, por más que no sean el titular, puedan colaborar conjuntamente con el titular y si lo son, mejor, en ir incorporando las competencias, ir buscando o haciendo la síntesis de cuáles son los resultados que se espera obtener en base a esa competencia, cuáles van a ser las metodologías a utilizar en cuanto a lo que se va a implementar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos parece fuerte a nosotros que de esta diplomatura tiene que salir eh, como un recurso didáctico que ustedes pueden ir confeccionando para sus propias asignaturas y además ir encontrando cuándo es más conveniente evaluar, ¿no es cierto?, tanto de una manera más formativa como más sumativa. En ese sentido y en este mapa conceptual de esta realización es que los invitamos con un ejemplo a teorizar esto que estamos trabajando con la colega en esta clase número 5. Eh, en este ejemplo que traigo acá, que de alguna manera lo trabajé del material que la Magíster Yamila Magiardi les ha aportado en esta clase también, en este caso puntual, la competencia que yo quiero lograr con mis estudiantes es que ellos puedan monitorear la tensión arterial y también manejar el tratamiento farmacológico a un paciente que es hipertenso. Entonces, en cuanto a los resultados que voy a ir buscando, en primer lugar, bueno, que conozcan las bases fisiológicas de cómo se regula la tensión arterial, ¿no es cierto? Esto tiene que ver un poco con las clases que nosotros comúnmente siempre les damos previamente en cuanto al valor que tiene el gasto cardíaco en cuanto a un sistema regulador de la tensión arterial, como la resistencia vascular periférica. Esto se puede realizar de distintas maneras en seminarios, en clases magistrales, como ustedes consideren que comúnmente lo hacen, en donde se va haciendo un portfolio de todo ese contenido que después se va a ir valorando. También quiero que de alguna manera, como otro objetivo, bueno, saber controlar la tensión arterial, que él pueda de alguna manera saber cómo utilizar los elementos y cómo inferir esos valores en cuanto a la morbilidad que esa situación tiene, si es que la tiene, y eso metodológicamente creo que se aprende practicándolo, como lo hemos aprendido todos de alguna manera, dentro de las prácticas que comúnmente se hacen previo a ir al hospital, el conocer esas situaciones es conveniente que nosotros las observemos en un espacio en donde él pueda ir ganando la confianza y la destreza fina y gruesa con respecto a la técnica puntualmente. Y otra cuestión que por ahí podemos sumarle a esta competencia, de que es este monitoreo de tensión arterial conjuntamente con el tratamiento farmacológico, es bueno que pueda reconocer cuáles son los fármacos y cómo se administran esos fármacos llamados antihipertensivos, porque de alguna manera eso nos asegura sí, un mejor aprendizaje y también eso lo podemos realizar en base a una programación de una enseñanza basada en simulación, quiere decir que la simulación clínica acá podría ser de alguna manera la síntesis en cuanto a la modalidad o metodología de aprendizaje que voy a poner y después eso lo voy a poder evaluar también en base a ese test que de alguna manera yo estoy eh, también facilitando como para poder hacerlo. Entonces, de esta manera que yo voy pensando
en esa competencia gradual, que obviamente por ahí no la aprende a lo largo de mi asignatura, pero que yo puedo hacer un retome de lo que han visto en fundamento y después lo puedo seguir viendo en otras asignaturas posteriores, tanto del adulto como del adolescente, como del niño y todo lo demás. Esto hace de que muchas veces ciertas competencias se puedan ir desarrollando de manera transversal también, ¿no es cierto? Estando presentes con la misma modalidad, salvando las diferencias, obviamente, de cada grupo etario en determinados ámbitos y situaciones diferentes. Lo que tenemos que partir en este sentido, siempre entendiéndolo claramente, como se lo manifestaba mi colega, en en los escritos que ustedes tienen de esta clase, que las competencias debe tener la posibilidad de que el estudiante vaya concretando una competencia final y para eso necesita ir recreándolo y demostrándolo, ¿sí? A través de un proceso que va a llevar su tiempo y por eso a eso se lo denomina lógicas de competencias finales, en el sentido que uno muchas veces lo tiene que ver concretado en asignaturas como prácticas integradas o en determinados momentos en donde se le va a pedir ese grado de competencia, ¿no es cierto? O de posiblemente que esas formas vayan alcanzando los resultados de aprendizaje que de alguna manera nos hemos propuesto dentro de los objetivos que nosotros tenemos, que es que vaya partiendo desde lo más simple hacia lo más complejo y de de lo más teórico hacia lo más concreto. Entonces, en esa situación de ese recorrido es lo que nos va a ir dando la posibilidad de que esa concreción se vaya cristalizando y de alguna manera se pueda ir concretando. El ejemplo que tienen ustedes acá en esta diapositiva es que ustedes puedan pensar en una competencia que la puedan insertar dentro de su asignatura y que ustedes mismos vayan pensando en cuáles son los resultados que quieren. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, la cantidad que ustedes quieran. Metodológicamente, cómo lo van a ir constatando cada una de esas situaciones y después, lógicamente, cómo lo van a ir evaluando. Es simplemente realizar la matriz conceptual de este tema porque después lo interesante en las clases siguientes será ir pensando cómo vamos desarrollando los materiales necesarios y las instancias necesarias para que esto, que es un mapa conceptual, se pueda ir concretando en una corrida o en un desarrollo con mayor capacidad de detalle. Espero que esta tarea sea clara y sea concisa, la que les dejo para que realicen y obviamente que todas las consultas las van a poder hacer por foro o por el chat que nosotros tenemos y que vamos a estar permanentemente guiándolos para que puedan alcanzar y culminar con esta tarea. Desde ya me despido por esta intervención y nos estaremos viendo en la próxima clase para seguir avanzando en el desarrollo de ir alcanzando las competencias insertadas dentro de nuestra currícula. Muchas gracias.